Hola, hoy bienvenido a este espacio de reflexión, de estudio, de profundidad en las obras literarias. Hoy quiero compartir contigo la primera de una serie de 7 cápsulas, intentaré que sean muy breves, sobre un tema a partir de la lectura del arte como terapia del maestro Alain de Botton. Hoy voy a empezar a hacer unas cápsulas donde la información de ese texto, que es aplicado para la obra plástica, para cuadros, para pinturas, aunque él sabe y lo abre para literatura, para música, etcétera, etcétera, para cualquier expresión de arquitectura, etcétera. Yo voy a bajar ejemplos, lo mismo que él hace en su texto del arte como terapia, yo voy a traer ejemplos de la literatura para mostrar la tesis que él pretende en su texto. Entonces, bueno, pues bienvenido. Vamos a trabajar. Son 7 las cápsulas. Esta será la primera. El arte, el arte es la capacidad humana para reconocer y para crear belleza a partir de los elementos de la vida. Pueden ser imaginarios o tangibles. Un niño un niño que hace piedritas en la playa y después le pide a su papá que le tome una foto junto a sus piedritas, lo que está intentando generar es belleza, es demostrar su capacidad de que puede transformar el mundo con los elementos de su alrededor para generar belleza. Es la única finalidad. Puede haber una finalidad psicológica, querer ser reconocido, pertenencia, etcétera, pero el elemento como tal, las piedritas encimadas, su objetivo es generar esta situación de la belleza. La terapia, eh, la terapia es el proceso en el cual nos integramos a ella para curarnos de determinadas enfermedades. Tiene una salvedad muy importante. A diferencia de seguir una receta médica donde me tomo el medicamento que el doctor me mandó a mis horas y tan, la terapia busca o propone que hay un elemento de reconocimiento en este proceso terapéutico. Es decir, que puedo estar consciente o debería estar consciente sobre mi proceso terapéutico, sobre mi proceso de sanación. Hay información en ese proceso para mí, la terapia se encarga de eso. Eso es muy importante porque la terapia sin duda los profesionales la conocen, la manejan y le buscan toda esta información, pero fíjense cómo los enfermos y los pacientes en realidad no. Nos dan las pastillas, las tomamos, después hasta que nos sentimos bien intentamos regresar a nuestra vida normal. Habría un elemento ahora de conciencia de seguir esa terapia para sanarnos, incluso para evitar futuras enfermedades. Entonces, estos dos conceptos unidos, el arte como terapia, se refiere a que las obras artísticas, el arte en general, funciona para la curación del ser humano, para la curación de su espíritu, de su alma, de su moral, de su conducta incluso. Eso plantea Alain de Botton. Él entonces nos dice que el arte en este sentido terapéutico tiene 7 funciones. Hoy vamos a trabajar con la primera. Insisto en que él las ha hecho para las obras artísticas, yo las voy a establecer para las obras literarias. Se las leo rápidamente, aunque las tienen en pantalla. El recuerdo, la esperanza, la tristeza, el reequilibrio, el conocimiento de uno mismo, el crecimiento y la apreciación. El tema de la cápsula de hoy es sobre el recuerdo. Entonces, el arte funciona para, para generar, en el momento que nos enfrentamos a la obra artística, que se destape, literalmente, que se destape en nosotros un recuerdo que nos permita reencauzar, reconocer o incluso regresar a aferrarnos a algo que estuvo en el pasado positivo, por supuesto, que nos mantiene vivos, que nos da esperanza, justo para el camino que está delante de nosotros. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en varios de sus textos, trabaja sobre que en este tiempo, en esta etapa de la existencia del hombre, el exceso de positividad está generando que la sociedad se canse. El término que se conoce en inglés es burning out, que quedemos quemados, que quedemos hechos cenizas, hechos polvo, a partir de un mundo positivo, es decir, ponle tantas ganas, fluye con las cosas, échale para adelante, tú puedes, que genera un estado brutal de un asno con una zanahoria ahí adelante persiguiéndola hasta que me quemo, hasta que ya no soporto más. Entonces es muy probable entonces que caiga enfermo y se genere todo este proceso del que acabamos de partir. Entonces, el arte ante una vida que se ha ido
olvidando de lo sustancial, de los momentos de paz, de los momentos de quietud, como son ponernos a leer un libro, escuchar una pieza musical, escucharla, no que nos acompañe, no que sea este término de los cines, que sea la música de nuestra película, que esté como música de centro comercial, no, sino detenernos a que nos dé información la obra musical. Ir a un museo o ver obras pictóricas y detenernos a que dialoguen con nosotros, de eso se trata. En este sentido, Alain de Botton trabaja que cuando nos acercamos de manera a un cuadro, por ejemplo, destacamos, o los museos destacan la parte técnica, entonces nos informan que es un óleo sobre tela y la gente no tiene idea de que es un óleo, o si es un fresco, o si es pastel, o si es gouache, etcétera, todas las técnicas. O destacar los elementos de composición. Entonces vamos a un libro y dice, mira, revisa cómo hay una triangulación entre el elemento que aparece aquí y el de abajo, y eso hace una potencia, y hay un esquerzo. Términos que al final de cuentas, de manera técnica, solo hacen que el público normal se aleje. ¿Cómo generar entonces que nos acerquemos a una obra plástica y que la historia, lo que está puesto en esa obra plástica, nos toque, nos sacuda, nos detenga un momento para generar estas situaciones? A lo largo de la presentación vamos a poner algunos elementos de la obra plástica. El primero de ellos será el Guernica de Picasso, donde justo esa obra artística provocará que nos detengamos a observarla y busquemos los elementos más importantes que nos puedan generar un contacto directo con nosotros a partir de lo que el artista, en este caso Picasso, se propuso. Sin duda, esta obra en sí ya trabaja el primer elemento de nuestra cápsula de hoy, que es el recuerdo. Esta obra está hecha para recordar, para no olvidar la brutal peso de esta guerra, la brutal injusticia que se cometió, este bombardeo al pueblo español, al pueblo de Guernica. Entonces, ya la intención, del cuadro ya está en generarnos un recuerdo. Va a haber elementos técnicos que van a sujetar que pasemos por ese momento. Ok, entonces, el arte en esta vida desbocada nos va a ayudar a conseguir algo esencial para nuestras vidas, algo que que en este camino hemos extraviado seguramente. Uno de los elementos que nos permite revalorar el recuerdo es que nos podemos aferrar a las cosas que amamos cuando se han ido, o podemos recordar esas cosas que hemos dejado de ser y que en este momento es muy valioso que podamos retomar. El primer ejemplo que tengo, ya lo vimos ahorita en el asunto plástico con el Guernica de Picasso, y el primer ejemplo literario es el clásico ejemplo de cómo un elemento desata un recuerdo y a partir de ahí toda la discursividad de la obra, que es una paradoja muy linda porque es todo el futuro del texto, nos va a hablar del pasado del personaje. Todo lo que estamos por leer hacia adelante nos va a hablar hacia atrás de este personaje que está en busca del tiempo perdido. Esta obra extraordinaria de Marcel Proust. Entonces voy directo para que trabajemos cómo esta obra artística, en este caso este elemento literario, nos va a permitir generarnos a detener que hubo cosas que en el camino hemos olvidado y que es muy importante que recordemos para encontrar la esencia de ese mundo complejo, lo inapresable, lo que no hemos podido apresar, lo que se ha ido quedando, que no lo pudimos traer con nosotros. La obra de arte nos vuelve a detener para revisarlo. Dice el texto: hacía ya muchos años que no existía para mí de Combray. Combray es la ciudad del pueblo, más que el escenario y el drama del momento de acostarme. Acuérdense que este niño con el que empieza la historia tiene un problema terrible, que es que quiere ser besado por su madre antes de irse a dormir. Ante eso se antepone el papá, Swan, los invitados y las fiestas de estos burgueses, y el niño eso lo genera como casi un trauma. Cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino. Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado
y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, es decir, en esta línea de la vida, en esta línea monótona, el día de ayer fue pesado, el día de hoy lo ha sido y seguramente el día de mañana va a ser de esa manera. Me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena, pero en el mismo instante en que aquel trago con las migas del bollo tocó mi paladar, me estremecí. ¡Pum! Se genera ese momento artístico, ese momento que la obra de arte propone para detenernos. Yo creo que esa escena muy linda en la película infantil de Ratatouille, cuando Ego, el personaje del crítico, prueba el ratatouille y enseguida se hace una cosa así que se sumerge y lo manda a su niñez, debe ser un tremendo homenaje a este momento de En busca del tiempo perdido. Pero en el mismo instante en que aquel trago con las migas del bollo tocó mi paladar, me estremecí. Fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, eso es maravilloso, me sacó de la realidad, me detuvo, rompió esta cotidianidad que por cotidiana se hace invisible. En algunas páginas antes menciona eso, justo esta cotidianidad que hace invisible el mundo. Me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria. Todo del mismo modo que opera el amor. Atención con esa relación entre este momento y el asunto del amor. Llenándose de una esencia preciosa, pero mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. No es que el resultado del té y la magdalena desata algo en mí, yo todo soy ese momento. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Atención con el elemento de la alegría, que es como una distinción de los caminos hacia adelante, de las cosas que tenemos que seguir. Si estamos dudando de si vamos a generar un proyecto, si nos causa alegría, es una gran señal, es una luz verde para continuar. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero le excedía en mucho y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprenderlo? Aquí el verbo, la palabra aprenderlo incluye la H, que es decir, tomarlo, aprenderlo, no solo un proceso intelectual. Bebo un segundo trago que no me dice más que el primero, luego un tercero que ya me dice un poco menos. Y es hora de pararse. Parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. Esto es muy interesante. Comento algo más adelante. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración decisiva. Este té que él prueba, que le despierta esa situación, que lo lleva a reconocer que él es ese recuerdo y ese momento de la vida maravilloso, si se queda confundido va a seguir pensando en que lo provoca el té con la magdalena. Pensaba en los procesos de adicción. ¿Qué sucede cuando me doy un jalón de una raya de cocaína? Y entonces tengo ese día una fiesta enorme y me desinhibo y soy maravilloso y le hablo a las chicas. Si yo me quedo pensando en qué es la cocaína, en qué es el elemento, voy a necesitar paradójicamente cada vez cantidades más grandes para solventar la misma experiencia. Es exactamente lo mismo, porque el proceso está en nosotros. Sin duda que hay un asunto químico que potencia, pero el proceso está en nosotros, es interior. Entonces me hace un juego hermoso con esas adicciones, cómo tendríamos que cancelarlas, o es justo el mismo elemento, pero en el sentido moral del lado negativo. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad. Pero ¿cómo? La gran pregunta. Grave incertidumbre esta cuando el alma se siente superada por sí misma. Es decir, esto es maravilloso. El alma ahora tiene un planteamiento más grande que ella, cuando menos en esta visión. Cuando ella, la que busca,
es justamente el país oscuro por donde ha de buscar. Esta es una tremenda paradoja maravillosa, que nuestro mundo real es complicadísimo entenderla, porque cuando yo busco, yo me pongo como sujeto para buscar un objeto, me pongo como un observador en busca de un elemento que está fuera de mí. ¿Qué sucede cuando el observador, la materia a observar, es el mismo? La observación es sobre el mismo elemento que observo, es decir, soy observador y soy observado en el mismo proceso. Eso está haciendo, eso está marcando con lo del alma. Es justamente el país oscuro, además oscuro, todo lo que hay en mi interior, por donde ha de buscar, sin que le sirva para nada su bagaje. El bagaje es el pasado. Para la experiencia nueva, como la que acaba de aparecer, el pasado no me sirve. No hay una referencia para resolver esta situación. Buscar, no solo buscar, crear. Y entonces, a mí me sorprende mucho la contemporaneidad de este brutal texto, donde dice entonces no solo es preguntarnos, sino hay que rehacer la realidad. Maravilloso, pues el claro ejemplo de cómo el arte nos detiene, nos hace esa pausa para recordar, y este recuerdo nos lleva a esa proyección existencial, en este caso hacia adentro. Para que eso suceda, el objeto debe alcanzar cierto grado de sofisticación. Si en mi realidad todos los elementos son lo mismo, si yo todas las veces que llego a mi cuarto veo esta pared que está a mi derecha y no se modifica nada, mi realidad va a continuar y va a ser ciega para mí si el elemento que se agrega es pequeñito. Si aquí alguien pone un mensaje muy pequeño, no lo voy a ver. Pero si de pronto mañana alguien pone un gesto, pone un signo lo suficientemente grande para que se manifieste y rompa esa cotidianidad de mi pared, me va a hacer voltear a verlo. Eso genera el arte. En su discurso, en su obra pictórica, los artistas destacan algunos elementos, incluso a veces por encima de lo que podemos entender como realismo o como naturalismo, para que lo podamos encontrar. Enseguida nos van a proyectar el cuadro del maestro Raúl Anguiano, donde una chica se está sacando una espina. Si lo vemos de manera natural, el pie de la chica es ligeramente más grande que un pie natural de una chica. Incluso tiene rasgos casi masculinos. Eso podría ser un asunto simbólico. Pero el pie que está colocado en el centro de la imagen es más grande. Es como si fuera natural, diríamos que esta chica tiene unos pies horribles, muy grandes. Es un truco del artista para destacar ese elemento, que la espina justo esté en el pie, y entonces hacernos detener en eso y revisar, y después de ahí seguir hilando sobre si la espina la provocó la pobreza, no tiene para unos zapatos, si el terreno es un páramo, si la alegría de esta chica está puesta en esa espina. Aprovecho para mencionar que el maestro Alain de Botton propone que esta nueva revisión sobre las artes pictóricas vaya en eso, vaya en que yo me pregunte dónde está esa espina. ¿La tengo en el pie? ¿La tengo en la rodilla? ¿La tengo en el corazón? ¿La tengo en la mente? ¿Cuál es esa espina que en este momento está haciendo que yo me detenga en mi vida para revisarla? ¿Tengo el elemento apropiado? ¿Voy a ser capaz de asumir ese dolor para sacarme esa espina? Esa es la nueva visión que pretendemos ahora generar con el arte. Entonces, no vale la pena acercarnos al asunto técnico de la obra pictórica o de la obra escrita, pero el punto es lo que está puesto para nosotros. ¿Por qué en este momento estoy leyendo este asunto? ¿Por qué se me aparece En busca del tiempo perdido? ¿Y por qué me hace sentido El beso de mi mamá? Y etcétera, para renovar, para generar una terapia para mí mismo. Ok, en Dormir en Tierra, de José Revueltas, para describir brevemente, para poner este ejemplo de cómo el arte necesita cierta sofisticación para llamar nuestra atención, para describir la unión del río Coatzacoalcos con el Golfo de México, lo que pudo haber dicho así, el río Coatzacoalcos se une con el Golfo de México y ahí se quedaron de ver los personajes, vean lo que escribe Revueltas. La cinta del río, de un color tan diferente a las aguas del mar, es decir, la diferencia no es geográfica, la diferencia para el artista está en los colores. El agua del mar no es del mismo color que la del río. Formaba un largo camino sobre el golfo, hundiéndose en su seno, cual una espada luminosa. Esta luminosidad de la espada seguramente debe ser los rayos del sol rebotando en el río, que hubiera desgarrado con una herida de ámbar aquella profunda piel sombría. La piel sombría es el Golfo de México, esta enormidad, esta inmensidad del mar, es esa piel sombría a la que le llegan aguas nuevas
como una espada que al herirla genera esta herida de ámbar. Ese es el elemento que el artista dispone para que nosotros los lectores nos detengamos a revisar, para que generemos eso. Si me hace sentir esta historia, si soy veracruzano y conozco el Coatzacoalcos, me puedo detener y decir, wow, nunca lo había visto como una espada que penetra la piel sombría. Y entonces eso me permite detener y recordar si mi infancia pasó ahí, qué hago aquí, quiénes están allá. Nunca debí dejar de ser ese niño provinciano de playa, etcétera, para generar esa terapia de la que estamos hablando. A su vez, cuando somos partícipes de esta metáfora, los artistas nos invitan a generar belleza con ellos, a crear, a retransformar la realidad. Seguramente después de esta lectura, el día que yo vaya y conozca esta unión del Coatzacoalcos con el Golfo de México, esta imagen va a estar puesta en mi vida. Y eso incrementa mi ser, eso expande mi conciencia. Dice Octavio Paz en El arco y la lira que justo una de las tareas del arte, si no la más importante, es desvelar las cosas de la realidad, quitar el velo, esta realidad vana, plana, chata, de pronto desvelada, muestra sus cosas, muestra la vida de estos objetos. El arte, por otro lado, en la misma situación, en esta especie de termómetro, si a veces agrega cosas para que me detenga a mirarlas, a veces las va a quitar, las va a eliminar para ir directo a lo importante, para ir al momento importante, para restar complejidad e ir a lo verdaderamente significativo. En el retrato de un artista adolescente del maestro James Joyce, en el inicio de la novela, Stefan Dedalus, que va a ser, vamos a asistir en la novela a la formación de este artista joven y cómo se va a impulsar a un mundo lleno de palabras y lleno de realidades maravillosas. Bueno, este niño va a recibir las primeras impresiones, las primeras palabras, sin estos enredos de un elemento con otro, sino absolutamente básico. Quizá mientras leo se proyecte la Plaza de Toros del maestro Picasso, que tiene un elemento infantil. Bien parecería que esa visión de la Plaza de Toros la hizo un niño. Aquí el punto es cómo el artista, en este caso Joyce o el mismo Picasso, se proyectan a ese mundo infantil, regresan, hacen ese stop, hacen ese quiebre y generan ese recuerdo y lo ponen al servicio de nosotros, en tanto en una imagen pictórica como en esto que les voy a leer del inicio de la novela de El retrato del artista adolescente. Allá, en otros tiempos, y bien buenos tiempos que eran, había una vez una vaquita, que iba por un caminito, y esta vaquita que iba por un caminito, se encontró a un niñín muy guapín, al cual le llamaban el nene de la casa. Este era el cuento que le contaba su padre. Su padre le miraba a través de un cristal, seguramente de un lente, pues, o un par de lentes, y tenía la cara peluda. Esas son las impresiones que un niño recibe cuando su papá lo cargaba. Estas palabras, no con conceptos, no con una determinación contextual, sino directa. Entonces, el artista Joyce quiso quitar todo el asunto contextual de ese niño, los apellidos, en qué hospital nació, de qué país, cuánto pesa. Esos elementos no le importaron. Se fue directo a las primeras impresiones de su personaje, esas primeras impresiones que ya en ese sentido son artísticas. Decíamos en otro video que el soldadito de plomo cuando nace, dice un niño, hay un soldadito de plomo, y eso le cambia el mundo, le modifica radicalmente la realidad. Vamos a leer un cuento brutal, el mismo que estoy citando de Dormir en Tierra, donde un niño, la mamá lo va a entregar, la mamá es prostituta y se lo entrega al capitán del barco y le dice, llévatelo porque este es un hijo de puta. La información que ese niño tiene de ser despedido por su mamá le va a modificar la vida. Bueno, los artistas lo que hicieron fue quitar toda esta especie de paja para en este caso ir directamente al mundo que están intentando transmitirnos. Por otro lado, como comentario, como Stefan Dedalus cuando es pequeño, nuestro personaje de la vaquita, recibe la información así como en un pequeño río, y aquí viene la vaquita, el caminito, el niñín guapín, y cómo la cultura nos va abriendo este canalito, lo va expandiendo, lo va haciendo grande, 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 hasta que podemos encontrar que la vaca es un animal mamífero,
qué pasta, qué nos da leche, y la leche cómo se hace un proceso de queso, y entra la biología, y qué virtudes tiene, etcétera. Y entonces, para estos momentos de nuestra vida, nuestra cabeza es inmensa. ¿Cuánta gente estamos buscando por muchos momentos? Que esta información se reduzca, ya a quitar paja y volver a regresar. No sé si el punto biológico en la existencia sea otra vez ese. Los viejos vuelven a ser básicos. Los viejos vuelven a usar las palabras claras. Los viejos dejan de pensar en muchas cosas. No todos, por supuesto. Y es muy probable que se enfoquen, ¿no? La diferencia entre el papá que está lleno de compromiso, que está lleno de una cuestión moral de si su hijo va a ser un buen ciudadano, frente al abuelo que como sabe que de esa tarea se encarga el papá, entonces él va directo con el niño, juega, lo ama, participa de su crecimiento y de su vida. Ok, finalmente, el arte nos va a recordar el sentido de la vida. El arte va a hacer que tengamos esta pausa para recapacitar o para darnos de pronto, por si no nos hemos dado cuenta en la vida, un elemento que es probable que ya hayamos dejado pasar o que estemos atentos a que ese elemento puede surgir y modificar nuestra existencia. Voy a citar la bellísima obra El Trópico de Capricornio del maestro Henry Miller. Recuerden que Henry Miller, y si no vayan a leerlo, viene de contarnos la vida cotidiana en el Trópico de Cáncer y en el Trópico de Capricornio, la vida cotidiana de su pueblo, de su ciudad en Estados Unidos, cómo desnudaba a las mujeres, cómo vomitaban en las borracheras, los zapatos cómo se envejecían de ir caminando. Bueno, esta historia sucede en París y para antes del momento que voy a leer, él está tomando de las manos a su amada. La amada no para de parlotear, está hable y hable y hable y hable. Y entonces Miller, en lugar de un proceso neurótico, él recuerda quién es, recuerda el sentido de todo el viaje que ha hecho, recuerda el sentido de trasladarse a París, la mira a los ojos y se le desata esto que voy a leerles. Dice, hacía ya muchos años que no existía, perdónenme, me fui al texto de En busca del tiempo perdido y lo que se trata es que lea Henry Miller. Aquí está. Dice Miller, camino a su lado sin miedo. Dentro de mí centellean las estrellas. De pronto, viendo a los ojos a su chica que no para de hablar, ¡pum! Una bomba interior que le va a recordar. Una gran bóveda azul donde hace un momento batían los motores furiosamente. El ruido de la calle parisina, ante esto que él recordó, ante este momento artístico, ante este momento de quiebre, lo hace ver la maravilla de la bóveda celeste. Se puede esperar toda una vida por un momento así. La mujer que esperabas conocer está ahora sentada enfrente de ti y habla. Y tiene el mismo aspecto exactamente que la persona con quien soñabas. Pero lo más extraño de todo es que nunca antes te habías dado cuenta de que habías soñado con ella. Todo tu pasado es como haber estado durmiendo durante mucho tiempo y no lo habrías recordado. Este proceso en el que vamos viviendo y de pronto, ¿para qué vine a la vida? Se me ha olvidado y lo recuerdo. Y no lo hubieras recordado si no hubieras soñado. Y también el sueño podría haber quedado olvidado si no hubiese habido memoria. Pero el recuerdo, aquí está el tema que estamos trabajando, el recuerdo está ahí, en la sangre. Y la sangre es como un océano en que todo se ve arrastrado, salvo lo que es nuevo. Y más sustancial incluso que la vida, la realidad. Es brutal este asunto, porque siempre estamos en desacuerdo. Nuestro proceso neurótico nos lleva a estar en desacuerdo con la realidad. La realidad está ahí y yo quisiera que fuera de otra manera. No soy consciente ni del tiempo ni del paso del tiempo, sino solo de la intemporalidad. Este momento se volvió, la palabra es fea en este sentido, se volvió mágico porque me quedé conectada con el parloteo de mi mujer. Hola, hola, ¿estás ahí? Vamos. Sigamos taxis, barcos, trenes, lanchas con motor, playas, chinches, carreteras, desvíos, ruinas, reliquias, viejo mundo, nuevo mundo, los caimanes, los cocodrilos, charla, charla y más charla. Después calles otra vez
y más polvo en los ojos, más arcoíris, más aguaceros, más desayunos, más cremas, más lociones. Y cuando hayamos atravesado todas las calles y solo quede el polvo de nuestros pies frenéticos, ese día es maravilloso, estos pies frenéticos que no paran de andar, se relacionan justo con nuestro cuadro anterior, estos pies heroicos, ahora espinados, listos en cuanto salga la espina para volver a andar el mundo, para caminar la realidad. Todavía quedará el recuerdo de tu ancha cara llena. Es domingo, el primer domingo de mi nueva vida, y llevo el collar de perro que me ataste al cuello. Una nueva vida se extiende ante mí. Empieza con el día de descanso. Estoy tumbado de espaldas en una ancha hoja verde. Seguramente es un jardín parisino, pero la extensión del jardín para él es una hoja simplemente. Y miro el sol estallando en tu matriz. Aquí hay dos elementos importantísimos. El sol como un elemento de creación de vida y la matriz de esta mujer. ¿Qué estruendo produce? Todo eso expresamente para mí, si por lo menos tuvieras 1.000.000 de soles dentro de ti, si al menos pudiese quedarme tumbado aquí para siempre, disfrutando con los fuegos artificiales del cielo, las estrellas nocturnas, estoy suspendido sobre la superficie de la luna. El mundo está en trance, como de matriz, es decir, a punto de dar a luz algo. Pienso en las rolas, en alguna rola del maestro Silvio Rodríguez, ¿no? La era está pariendo un corazón, fuera del ámbito político, cómo el mundo está preparado para empezar a dar a luz una situación nueva. El mundo está en trance como de matriz, el yo interior y el exterior están en equilibrio, absolutamente nivel 7, nivel de equilibrio, nivel espiritual. Me prometiste tanto que aunque nunca salga de esto, dará igual. Eso es maravilloso. No hay una expectativa del resultado. Trabajo. Me parece que he estado 25.960 años dormido en la negra matriz del sexo sin poderme dar a luz. Me parece que quizá durmiera 365 años de más. Pero en cualquier caso, estoy ahora en la casa en la que debo estar. Es decir, el asunto es perfecto. Entre los seises y lo que queda detrás de mí está bien, y lo que queda delante está bien. Vienes hasta mí disfrazada de Venus, pero eres Lilith. Es decir, vienes ante mí disfrazada de una mujer amorosa, pero en el fondo vienes a sacudirme como Aura con Felipe Montero. Vienes a cortarme los testículos para erradicar mi brutal machismo. Y lo sé. Mi vida entera está en la balanza. Voy a disfrutar de este lujo por un día. Mañana inclinaré los platillos, mañana el equilibrio habrá acabado. Si lo vuelvo a encontrar alguna vez, será en la sangre y no en las estrellas, es decir, aquí adentro y no allá afuera. Está bien que me prometas tanto. Está todavía conectado con la charla. Está entre te estoy hablando y esta experiencia que le recordó este momento de quiebre. Necesito que me prometas casi todo porque he vivido en la sombra del sol por demasiado tiempo. Quiero luz y castidad y un fuego solar en las entrañas. Quiero que me decepcionen y desilusionen para poder completar el triángulo superior y no estar continuamente volando del planeta al espacio. Creo todo lo que me dices, pero también sé que todo resultará de forma diferente, el azar, belleza. Te considero una estrella y una trampa, una piedra para inclinar la balanza, un juez con los ojos vendados, un agujero en el que caer, un sendero por el que caminar, una cruz y una flecha, es decir, la paz y la guerra. Hasta ahora, es decir, empieza a aceptar el mundo como es, entre la luz y la sombra, lo bello y lo feo, lo grande y lo pequeño. Hasta ahora he viajado en sentido opuesto al del sol, es decir, no he ido a favor de la vida. En adelante voy a viajar en dos direcciones, como sol y como luna, como luz y como sombra, como día y como noche. En adelante acepto dos sexos, dos hemisferios, dos cielos, dos seres de todo. En adelante tendré articulaciones dobles y sexo doble. Todo lo que ocurra sucederá 2 veces. Es probable a que, es maravilloso, ocurre en la realidad y ocurre en mi creación, en mi conciencia, ocurre en mi pensamiento. Seguramente les habrá pasado este momento, para mí es el más importante de la conciencia, que es en los besos. Cuando beso a mi pareja y irremediablemente tengo mi pensamiento de qué bien besa, de cuánto la quiero, de si no me está dando un beso bien, si estoy pensando en otra cosa. Esa conciencia me parece maravillosa. Cuando se ajustan, se vuelve sublime, pero entonces se refiere a eso, a que son dos experiencias, la física y la interior, que está proyectando ese exterior. Es bellísimo.
Por eso sucederá 2 veces. Seré como un visitante de esta tierra, participando de sus bendiciones y llevándome sus dones, los regalos. No serviré ni seré servido. Buscaré el fin en mí mismo. Vuelvo a sacar la cabeza, aquí está como el renacimiento, para mirar el sol. Y aquí está el elemento que estamos trabajando. La función del arte es recordarnos que podemos renacer. Mi primera mirada plena está rojo como la sangre y los hombres caminan por los tejados. Todo lo que hay por encima del horizonte está claro para mí. Es como el domingo de Pascua. La muerte está detrás de mí y el nacimiento también. Ahora a vivir entre las enfermedades de la vida. Particularmente hoy, en este mayo del 2020, esta frase tiene una reverberancia importantísima. Ahora a vivir entre las enfermedades de la vida. Voy a vivir la vida espiritual del pigmeo, o sea, la básica, la donde el sol es Dios, donde la luna es una diosa, sin demasiada rollo intelectual, que justamente fue lo que escribió en las 2 obras que les platico. Miller debe llevar 700 cuartillas. La vida secreta del hombrecillo en la soledad del bosque. Lo exterior y lo interior han intercambiado sus lugares. El equilibrio ya no es la meta. Hay que destruir los platillos. Déjame oírte prometer otra vez todos esos tesoros solares que llevas dentro de ti. Mientras la mujer habla es bellísimo. Déjame intentar creer por un día, mientras permanezco al aire libre, que el sol trae buenas noticias. Déjame pudrirme en el esplendor mientras el sol estalla en tu matriz. Pudrirme en el esplendor es maravilloso. Descomponerme en esta belleza parece a Whitman seguramente. Creo todas tus mentiras implícitamente. No la voy a juzgar, aunque sé que me estás mintiendo. Venga, lo vivo porque está bien, porque es luz. Te considero la personificación del mal, la destructora del alma, la Maharani de la noche. Clava tu matriz en mi pared para que pueda recordarte. Debemos irnos mañana, septiembre del 38, en París. Bueno, pues muchas gracias. Espero que sus recuerdos surjan como una fuente luminosa para recapacitar el camino de nuestra vida. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.